Vamos a hablar de la piel, de la lengua y de las fosas nasales como receptores sensoriales. Perciben los estímulos. Como ya sabes, en el mundo que nos rodea se producen cambios, son estímulos. Tenemos que adaptarnos a ellos para sobrevivir. Estos receptores sensoriales de los que vamos a hablar son los encargados de percibir la información y convertirla en impulso nervioso. Vamos a hablar primero de la piel. Ahí tenéis un dibujo, un esquema que vamos a ir completando. La piel es un órgano provisto de receptores sensitivos que captan estímulos muy diversos que en conjunto conocemos como tacto. El tacto no es un sentido único. Permite percibir distintos tipos de sensaciones como vamos a ir viendo. De momento en este esquema dibujado vemos que hemos colocado las capas de la piel, la epidermis y la dermis. Debajo estaría la hipodermis. Hemos dibujado pelos y la estructura del pelo. El pelo está asociado al pelo, mejor dicho, está asociada a la glándula sebácea y también hay un músculo, el músculo horripilador. Cuando se contrae, el pelo se pone erecto. La piel tiene numerosos poros. Estos poros dan salida a sustancias que producen las glándulas, por ejemplo, estas glándulas odoríparas. Estas glándulas, como vemos, están irrigadas, es decir, hay vasos sanguíneos, como estamos viendo, capilares sanguíneos, que las van a nutrir. Todas estas estructuras están, como veis, en la dermis. Y también hay terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor. Ante la presión, en mayor o menor grado, podemos percibir el dolor. Aparte de estas terminaciones nerviosas libres, vamos a encontrar otros receptores. Estos se van a localizar en corpúsculos dérmicos. Es decir, son prolongaciones nerviosas que tienen una cubierta de células protectoras en forma de capuchón. Decimos que son terminaciones nerviosas encapsuladas. Por una parte, el corpúsculo de Krauss, para detectar el frío. Como veis, estos llegan a ser superficiales, más superficiales que los corpúsculos de Ruffini. Estos corpúsculos de Ruffini detectan el calor y se localizan en una posición más profunda en la dermis. La distribución de los corpúsculos en la piel no es uniforme de todas formas y dependen de las zonas de la piel, predominarán unos u otros. Aunque se trata de células muy pequeñas, lo cierto es que sin ellas no podríamos detectar si nos encontramos en un entorno en el que nos podemos resfriar o incluso morir de una ola de calor. Bien, otras terminaciones nerviosas encapsuladas van a ser los corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Bader-Pacini. Estos detectan la presión. Son muy sensibles a la vibración, de forma que pueden detectar pequeñas vibraciones. Y también detectan cualquier tipo de presión. Tienen forma ovalada, como veis, y miden apenas 1 milímetro de longitud.
El tacto no es un sentido único. El tacto propiamente dicho nos informa sobre la forma, el aspecto, el tamaño que tienen los objetos, su textura. La presión, por otro lado, es una sensación táctil más intensa. Es por eso que tenemos otro tipo de receptores. Están los llamados corpúsculos de Meissner. Estos son los que detectan el tacto. Son responsables de la sensibilidad para el tacto suave, sobre todo. Si nos dan una caricia, responden los corpúsculos de Meissner. Si nos dan un apretón de manos, serían los de Pacini. Los de Meissner no están asociados al dolor. Y aunque los de Pacini tampoco, una presión fuerte podría llevar asociado dolor. El dolor es exclusivamente una respuesta a la actividad de terminaciones nerviosas libres. Además de receptores sensoriales, en la piel se localizan otras estructuras que desencadenan varias funciones. El panículo adiposo o tejido adiposo es una capa de células con grasa que se localizan en la parte más profunda de la piel. Sirve para amortiguar los golpes, aislar al organismo de las bajas temperaturas y también como reserva energética. En conjunto, se denomina así, panículo adiposo. Hay otras estructuras. Hay glándulas sebáceas que segregan sustancias que lubrican la piel y los pelos. Hay melanocitos también, son células que contienen un pigmento oscuro que es la melanina. Lo que hace la melanina es proteger al cuerpo de las radiaciones solares nocivas. Hay pelos, como ya hemos mencionado, etc. Bien, todo esto en cuanto a la piel. Vamos a hablar ahora a continuación del gusto y del olfato. Por tanto, hablaremos de la lengua y de las fosas nasales. En el ser humano estos dos sentidos, el gusto y el olfato, están poco desarrollados, pero están muy relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando estamos resfriados y no podemos respirar correctamente, es verdad que no detectamos bien el sabor de los alimentos, porque están muy relacionados. El órgano del gusto es la lengua. Y el sentido es el gusto. Así que el gusto nos permite detectar las sustancias químicas procedentes de los alimentos. Son quimiorreceptores. ¿Dónde están disueltas estas sustancias? En la saliva. Y la sensación que producen son los sabores. En este dibujo de la lengua vamos a ir colocando los sabores. Bueno, sabemos que existe una enorme variedad de sabores, pero todos ellos son combinación de solo 5 sabores. Estos se detectan en localizaciones diferentes en la lengua. Los sabores son los siguientes: el amargo, el ácido o agrio, el umami, el salado y el dulce. Y los vamos a ir colocando adecuadamente. Aquí justamente localizamos el sabor amargo. Lo detectamos en esta zona de la lengua.
en los laterales y a ambos lados, el ácido y agrio. Delante de la lengua detectamos el salado y el dulce. Primero el salado y en la zona más apical el dulce. Y en toda la zona central y a ambos lados el sabor umami. Umami es un vocablo japonés que significa sabroso. No fue identificado hasta 1908. Se debe a la presencia en los alimentos de una sustancia llamada glutamato. ¿Dónde se utiliza? En las salsas de pescado, en las sopas, en los quesos, pescados, mariscos, en el jamón, sobre todo en el jamón serrano, las anchoas y un largo etcétera. En la comida asiática es muy utilizado porque utilizan el glutamato monosódico, que es el que le da sabor umami a estos alimentos. Sin embargo, ya hemos dicho que no solamente se va a encontrar debido a la presencia del glutamato. Simplemente tomar queso, jamón, unas lentejas, queso parmesano, espárragos, ya nos acerca a este sabor, al umami. Bueno, pues ya hemos visto cuáles son las zonas sensibles a cada sabor básico. Pero, ¿cómo se percibe el sabor, los distintos sabores? Los receptores del gusto son células que se agrupan justamente aquí, en los llamados botones gustativos. Vamos a hacer un corte a la lengua Veríamos estos, son los llamados botones gustativos. Estas son las papilas gustativas. Los botones gustativos forman las llamadas papilas gustativas. Estas se encuentran en el interior de la boca, sobre todo en la lengua. Actualmente se sabe que donde se percibe cada sabor no es fijo. Los receptores están repartidos por toda la superficie lingual, por toda la superficie de la lengua. Es verdad que unos predominan más en unas zonas y otros en otras zonas, pero no están repartidos por igual. Entonces, si hacemos un corte transversal a la lengua, esto es lo que veríamos. Y si ahora tomamos una porción de esa zona del tejido que estamos viendo, es decir, de la papila gustativa, veríamos lo siguiente. Cada papila gustativa consta de estas partes. Vamos a ver qué conexión nerviosa. Esto que estamos dibujando serían las llamadas fibras nerviosas. Y todo el conjunto es un botón gustativo. Al botón gustativo también se le llama nervio gustativo. Como veis, son estructuras ovaladas y en el interior están formados por células gustativas que ayudan a percibir el sentido del gusto. Como curiosidad deciros que las células receptoras del gusto no solo se encuentran aquí. Se encuentran en el interior de los botones gustativos, en la lengua, también en el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua sí que están en las papilas gustativas y son estos que estamos dibujando. Presentan, aparte de las fibras nerviosas,
una serie de células de soporte y unos cilios, microcilios, que son los que detectan el sabor. El poro gustativo está rodeado de cilios. ¿Y cómo funcionan estos botones? En ellos se encuentran las llamadas células gustativas. Estas son las que interactúan con las moléculas de los alimentos disueltas en la saliva. Y son las que detonan los estímulos eléctricos que viajan hasta el cerebro. Y recordar que se localizan aquí. Es decir, haciendo un corte transversal de una papila gustativa, o lo que es lo mismo de la lengua, al microscopio podríamos ver estos botones gustativos. Entendido el sentido del gusto, vamos a ver ahora el del olfato. El sentido del olfato nos permite detectar las moléculas gaseosas que llegan a la nariz. Vamos a dibujar un corte transversal de las fosas nasales y vamos a ver con detalle el llamado bulbo olfatorio. Al hacer un corte transversal de las fosas nasales, vamos a ver un montón de estructuras. Bueno, podemos apreciar la dentadura, las encías, el orificio nasal, justo lo tenéis aquí a la derecha, por donde entra el aire. Justo por encima de esta zona encontraríamos la pituitaria roja y encima de la pituitaria roja la pituitaria amarilla. Ahora las vamos a dibujar. De momento solo hemos dibujado los dientes, encías y la zona de la entrada del aire, fosas nasales. Pero ahora, aquí dentro, justo por debajo de este hueso que acabamos de dibujar, colocaremos todas las estructuras necesarias para la función olfativa. Esta sería la pituitaria roja. Justo arriba vamos a dibujar ahora el nervio olfativo. El nervio olfativo está unido al bulbo olfativo. Aquí lo veis. Esta región alargada sería el nervio olfativo y se prolonga hasta, como veis, esta región que sería el bulbo olfativo. Está dentro de lo que se llama la pituitaria amarilla. El bulbo olfatorio nos ayuda a captar los aromas y es esencial para el funcionamiento de nuestro olfato. En el bulbo olfatorio hay neuronas
neuronas que reciben, que recogen toda la información y gracias al nervio olfativo, esta información llegará al cerebro. Allí esta información va a ser interpretada. A esta interpretación nosotros le llamamos olores, aromas. Así que percibe la información de los aromas, distingue olores. Capta el sabor también, a través o gracias a su conexión con el gusto. También regula la conducta sexual a través de la captación de las llamadas feromonas. Y procesa toda la información de los aromas y los relaciona con nuestras emociones y recuerdos. Así que, como veis, son esenciales en nuestra vida. Vamos a ver cómo se produce todo esto. Ahí tenemos el bulbo olfativo, está justamente en el seno frontal, que es el hueso. Y del bulbo olfativo sabemos que parte el llamado nervio olfativo, hacia el cerebro. Vamos a dibujar las ramificaciones nerviosas. Estas entran en contacto con el aire que respiramos, que llevan las sustancias químicas, que son los olores. Justo debajo de esas ramificaciones está la llamada pituitaria roja. Es una mucosa que recubre la parte interior de las fosas nasales. Es la que calienta el aire que inspiramos. Encima de la pituitaria roja ya hemos dicho que se localiza la pituitaria amarilla. Es también una mucosa. Esa es la mucosa de la superficie superior de las fosas nasales. Toda esta región sería la correspondiente a la pituitaria roja. Bueno, recubre todas las fosas nasales, no solo ese área, todas las fosas nasales. Y encima de la pituitaria roja, en la zona superior, estaría la pituitaria amarilla. Es también una mucosa, pero es la mucosa que contiene las células olfatorias.